Bueno, muchas gracias. Esta tarde creo que vamos a hacer 3 presentaciones sobre cáncer de mama, sobre las estrategias en cáncer de mama. Creo que es un tema muy interesante y compartir con los ponentes que tenemos, pues es también muy agradable. Lo primero que quiero es dar las gracias a la Fundación ECO, a su presidente y a los miembros fundadores de la fundación, como son el doctor Guillén, presidente, el doctor Carlos Camps, el profesor Díaz Rubio, darles las gracias por esta invitación de que en esta tarde va a ser sobre cáncer de mama. Muchísimas gracias. Y compartir con los ponentes que van a hablar posterior a mí es un gran gusto. Bien, yo voy a hablar sobre el screening en cáncer de mama, en la situación porque España es un referente en este tipo de screening de diagnóstico precoz del cáncer de mama. Lo primero que quiero hacer es saber que el cáncer de mama y el de cuello de útero o de cervix son los más frecuentes en las mujeres en el mundo. Tanto la incidencia como la mortalidad siguen un patrón de distribución diferencial y en este caso sí que tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países. El cáncer de cervix mucho más frecuente en los países subdesarrollados, el cáncer de mama más frecuente en los países más desarrollados. Como ven aquí, el cáncer de mama, la incidencia en el mundo, vemos que sobre todo América del Norte, Brasil, España se encuentra y los países europeos entre los que la incidencia es mucho mayor. Pero como vemos también hay un patrón de diferencia de distribución en Europa entre los países del norte y los países del sur, mucho menos frecuente el cáncer de mama. Vemos que verdaderamente, perdón, que las tendencias de mortalidad e incidencia de cáncer en España, desde los años 50 se observa una tendencia al incremento de la mortalidad y de la incidencia en los años 50. Pero tengo que decir, así como en todos los países desarrollados donde el screening estaba ya iniciado a partir de los años 90, la mortalidad tiende a disminuir. La incidencia aumenta fundamentalmente en los grupos de edad donde se realiza cribado. De ahí que sepamos que la incidencia vemos que aumenta sobre todo en los grupos de edad en los años del 85 al 2000, vemos claramente cómo en los años de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 y las mujeres mayores de 60, la incidencia va en aumento. Y lo que vemos clarísimamente es que desde los años, la mortalidad por cáncer, vemos claramente que desde los años 90 por grupos de edad disminuye la mortalidad, sobre todo en las mujeres donde está el cribado programado, en las mujeres a partir de los 45 años, en las mujeres de 50 a 59, de 60 a 69, vemos que claramente se produce un descenso de la mortalidad desde los años 70. Y las guías clínicas vemos que lo que recomiendan todas las guías clínicas en cuanto al screening es que el screening con mamografía en las mujeres de 40 a 49 años no está claro porque la mayoría de programas de screening no cogen a estas, no incluyen a estas mujeres y por tanto la decisión hasta los 50 años debe ser una decisión de manera
individual. Pero en cambio, todos los guías clínicas sobre screening dicen claramente que el screening con mamografía de forma bianual entre las edades de 50 a 74 años es una recomendación y que en las mujeres mayores de 75 años no existe evidencia suficiente para hacer una recomendación. Por tanto, en ese grupo de edad también tendremos que ver qué es lo que hacemos. Lo que vemos claramente, donde existen programas de cribado en Europa, vemos que es en los países más desarrollados, Francia, Alemania, España, Inglaterra y los países escandinavos. Vemos que donde existen programas de cribados, la disminución de la mortalidad por cáncer es un hecho claro. La tendencia a la disminución en los diferentes países se asocia al inicio del programa de cribados. Existen controversias sobre cuánto contribuye el cribado y cuánto la mejora en los tratamientos a esa disminución de la mortalidad. Todo eso que hemos visto desde los años 90 del descenso de la mortalidad puede no ser solo debido al cribado, puede ser debido en este trabajo que ya es clásico del New England del 2005 y del Plus One del 2012, vemos claramente cómo el screening en cáncer de mama contribuye al descenso de mortalidad. La línea azul son las pacientes que no han hecho screening ni han realizado tratamiento adyuvante. La línea verde es lo que se debe al screening, la línea roja lo que se debe al tratamiento adyuvante en cuanto a descenso de mortalidad. Y la línea negra que vemos cómo es un descenso muy acusado de la mortalidad debido a las dos cosas, al screening más a las terapias adyuvantes. Y este trabajo del Plus One del 2012 indica los mismos datos, cómo el screening y la terapia adyuvante han contribuido de forma importantísima a la disminución de la mortalidad. ¿Qué programas de cribados tenemos en España? España está toda ella cubierta de programas de cribados públicos y esto es muy importante porque es lo que ahora veremos cómo ha disminuido la mortalidad. Los programas de cribado son un poco diferentes, de 45 a 69 años, lo que ven coloreado de azul claro, y de 50 a 69, entre ellos tenemos nosotros suerte porque yo creo que se benefician las mujeres, son esta de aquí, mi comunidad, pero vemos que todas las comunidades tienen screening y otras están ampliándolas hasta los 69 que están en curso en Aragón, en Galicia, es decir, pero es muy importante que vemos que todo nuestro territorio está cubierto por screening. Esto hace que hayamos visto que la mortalidad por cáncer en España ha disminuido en las últimas 2 décadas y la supervivencia ha mejorado. ¿Por qué aumenta la incidencia, que es algo que nos preocupa? Ha aumentado porque los programas de screening parecen tener alguna influencia en la evolución de la incidencia, sobre todo también más al principio y también más después cuando ya verdaderamente se han implementado. La incidencia varía según los periodos de implantación del programa y al principio del cribado se incrementa la incidencia, después disminuye para estabilizarse. Aquí vemos unas curvas muy bonitas de la doctora Marina Pollán, que hizo en conjunto con el grupo GEICAM, donde vemos claramente que la incidencia en las mujeres que no se hace screening de 25 a 44 años
sigue en aumento. En las que hacemos screening, vemos que al principio de los screening, en el 1990-92, vemos que hay un ascenso, porque eran las primeras rondas de screening que se hacían, pero que después ya disminuye. Y en las pacientes de 64 años hay una estabilización. Esto lo vemos con datos claros de los programas de screening españoles. Vemos que al principio, cuando no se hacía screening, estas son la participación de las mujeres, que se sitúa alrededor del 80% en prácticamente todos los programas. Estas son los datos de antes del screening y vemos claramente cómo el screening ha hecho que baje ya en los seguimientos, rondas de screening, baja ya la incidencia. Al principio de la implementación de los programas aumentaba la incidencia, pero ya cuando se siguen varias rondas, la incidencia disminuye de manera muy significativa. Por tanto, el sobrediagnóstico parece que lo hagamos al principio. ¿Y cómo contribuye el screening a la disminución de la mortalidad? A pesar de diferentes metaanálisis que incluyen muchísimas pacientes, hay convergencia en que las mujeres de 50 a 69 años, el cribado consigue una reducción de la mortalidad por cáncer del 20%. Y en las mujeres que participan de manera regular, el beneficio individual llega a ser hasta del 25-35%. 8 ensayos controlados aleatorios con más de 600.000 mujeres con revisiones y metaanálisis. Vemos claramente cómo la edad de 50 a 69 años, que es donde se hace el screening, la mortalidad disminuye de manera significativa. En la gente que no se hace screening, que es el grupo de 40 a 49 años, vemos que no hay ningún descenso de la mortalidad. Y en las mujeres mayores de 70 años, que tampoco existe el screening, no hay diferencias significativas en mortalidad. Y aquí lo vemos en unas curvas de España de los años 80 al 2007, como vemos claramente que el cáncer de mama disminuye y además de manera muy significativa. Disminuye un 10-20%. Estos son los programas que hemos dicho, se han incluido, yo he cogido toda la población de todos los programas de screening, 1.500.000, más de 500.000 mujeres. La población de objetivo era de comprendida entre esas edades de 50 a 69, 1.543.000, elegibles 1.500.000, invitaciones válidas 1.468.000, esto es en toda España, exploradas 1.096.000. Este es una red de programas de cribado que está publicado en borrador, no definitivamente ninguna cobertura, pero he podido sacar los datos gracias a la doctora Lola Salas. Esta red de programas de cribado por comunidades autónomas vemos que coge un número muy importante de la población. En Aragón casi 200.000, en mi comunidad 637.000 cada año, Castilla-La Mancha 241.000, Cataluña, Navarra, País Vasco y Andalucía, que no he puesto por el número de población que significaban, pero vemos que la cobertura es para todas, de un 87 a un 88%, y que se realiza en la exploración un porcentaje que llega casi al 70%. Y lo importante, y ahora ya paso rápidamente para finalizar, voy a pasar cómo son las tasas de participación de nuestra población. Vemos que la participación en los programas de screening
es del 79% de la población diana. El nivel aceptable para un screening, saben que nuestros screening en nuestro país son muy, muy buenos, un nivel aceptable el 70%. Estamos en la aceptación, en la participación al programa del 79%. Pero no solo en la primera ronda, que lo ven aquí marcado, sino que en rondas sucesivas la tasa de participación y de adhesión al programa todavía aumenta más. Por tanto, la mujer que ha ido la primera vez pierde el miedo a que se le detecte y se convierte en una asidua del programa. La tasa de adhesión, lo que les decía, del 94%, nivel aceptable 80%. En nuestro país la tasa global de adhesión está alrededor del 94% y la tasa de detección se considera aceptable en la detección de 4,5 pacientes con cáncer por mil mujeres. Y vemos cómo nos acercamos y superamos esa tasa y estamos en una tasa, en un nivel súper aceptable y en el 5% en muchos casos. Por tanto, una tasa de detección muy acorde con las guías mejores de screening. Y aquí lo vemos claramente, cómo las tasas de detección se sitúan 4, 5, 4,5. Por tanto, son programas de una calidad excelente. ¿Y qué tipos de cánceres detectamos en estos programas de screening? Pues vemos claramente que la mayoría de cánceres que se detectan son infiltrantes. Aquí tenemos todas las barras azules. Y carcinomas intraductales o in situ, vemos que están alrededor de un 15-18%. Cuando no había screening, no teníamos más de un 2-3% de la población que veíamos con cáncer de mama. Y esto, los intraductales, posiblemente este sea uno de los datos de sobrediagnóstico, pero bendito sobrediagnóstico, yo creo que es muy favorable. Y aquí tenemos la evolución de casos detectados estadios 0 y 1. Imagínense, 80-83% de estadios 0 o 1 que en los grupos de screening. Distribución por estadios. Vemos estadios 1, el rojo, estadio 2, el verde, estadio 3, el moradito, y estadio 4, el azul. Ya sabemos que tenemos una tasa de estadios metastásicos de inicio de un 7-10% máximo. Y los fenotipos coinciden plenamente. Coinciden luminales A, luminales B, luminal B HER2, triple negativo y HER2 puro. Quizás el HER2 puro, receptores negativos, es el menos frecuente, como sabemos todos. Y aquí tenemos la evolución del tratamiento, y esto lo vimos también en el Álamo. El tratamiento, empezamos con cifras de cirugía conservadora del 20, 30, 40%. Hemos llegado a que en estos momentos, en el año 17, estamos alrededor de un 80% de cirugía conservadora. Esto es muy bueno, datos muy interesantes para el screening. Y la mortalidad, ¿cómo ha disminuido? Imagínense cuáles son la evolución de la mortalidad en los programas de screening. ¿Cómo hemos conseguido que la curva, ojalá nuestra curva de pandemia hiciera lo mismo? Porque esto es casi peor, pero pensar cómo ha contribuido el screening. Y ya, para finalizar, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en los países con programas de cribado y buen acceso a los tratamientos. Existen controversias respecto a la contribución del cribado y de los tratamientos, quién hace más, pero hay dos estudios muy buenos, que los que les he mostrado,
y la incidencia aumenta con la implantación del cribado para después disminuir o estabilizarse. Y es importante evaluar sistemáticamente el impacto de los programas, posibles beneficios, disminución de la mortalidad y mejoras en la calidad de vida, posibles efectos adversos, falsos positivos, falsos negativos, sobrediagnósticos y sobretratamientos. Pero hay que fomentar la decisión informada de las mujeres para la participación en los programas de cribado. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Ha sido muy interesante y creo que ya tenemos varias preguntas que luego nos darán que hablar en el debate y la discusión. Vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso corre a cargo del doctor José Ángel García Sáenz, referente de la patología en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y además investigador principal de múltiples ensayos clínicos de cáncer de mama y buen reclutador y buen clínico. Y nos va a hablar sobre cómo ha evolucionado el tratamiento del cáncer de mama metastásico. José Ángel, tienes una papeleta importante porque el tratamiento ha evolucionado mucho en los últimos años. Espero que nos lo puedas al menos resumir. Voy a intentarlo, Fernando. Pues le voy a pedir al control técnico si me comparte mi presentación y mientras tanto, bueno, pues aprovechar a la Fundación ECO la posibilidad de compartir con todos ustedes esta posibilidad de estar con ustedes y es para mí pues una satisfacción estar con Fernando, con Ana y con Juan y espero que podamos todos beneficiarnos de... Entonces, si compartís la pantalla, por favor. Ya la tenemos, ¿verdad? Me confirmáis, ¿verdad? Fernando. Bueno. Sí, ya está, la tenemos. Bueno, pues de nuevo agradecer al profesor Vicente Guillén, también al profesor Carlos Kahn, la posibilidad de compartir esta tarde con ustedes, en el que, bueno, tengo un reto de intentar resumir en 10 minutos, me han dicho, de qué manera ha evolucionado el tratamiento del cáncer de mama metastásico en los últimos años. Bueno, pues ahí lo tengo. Voy atrás por si alguien quiere ver los disclosures. Bueno, vamos a ver, la investigación y la innovación en cáncer de mama se debe a un profundo conocimiento de la biología de la enfermedad, de qué es el cáncer y cómo podemos atajarlo. Y sabemos que el cáncer de mama es la expansión clonal de una sola célula que va adquiriendo una serie de propiedades y se hace cada vez biológicamente más agresiva porque tiene cambios dinámicos en su genoma. Y precisamente el conocimiento de cómo acontecen esos cambios nos da a los investigadores y a los clínicos el poder avanzar en el tratamiento de la enfermedad. Sabemos que la célula tiene una capacidad de replicación ilimitada, sabemos que puede escapar a los mecanismos de control del organismo, produce sus propias señales de crecimiento, evade la apoptosis, se produce una angiogénesis sostenida, una migración celular y una serie de metástasis. Por esa razón, este conocimiento nos ha ayudado a avanzarlo. Importante conocer que desde un punto de vista genómico, el cáncer de mama es una enfermedad, como decía la profesora Arayuk, una enfermedad heterogénea, que se basa en la sobreexpresión de diferentes oncogenes driver, o bien la inhibición de genes supresores. Y sabemos que al menos hay 4 subtipos intrínsecos de cáncer de mama, los subtipos basal, el subtipo ER2 y los luminales C y los luminales B. Pronto se englobó que los tumores basales son tumores triple negativos, pero ojo, hay que tener un poco de cuidado porque existe un porcentaje de tumores triple negativos que no son basales, que adolecen de una serie de marcadores como la citoqueratina 5 o 6, el factor de crecimiento epidérmico, etcétera, que les hace ser tumores no basales triple negativos. Entonces, en ese complejo puzzle nos tenemos que ir moviendo para ir avanzando en el conocimiento. Para hacerlo un poquito más complejo, por ejemplo, dentro de los propios tumores triple negativos sabemos que hay un cajón desastre y hay al menos 4 subtipos diferentes que dependen de la expresión de diferentes marcadores de proliferación o marcadores inmunológicos o marcadores de las funciones celulares y los dividen en tumores, digamos, más androgénicos o tumores más desdiferenciados que se llaman también mesenquimoepiteliales o bien tumores basales que pueden ser inmunoactivados o inmunoreactivos. ¿Cómo vamos avanzando?
pues vamos avanzando gracias a una medicina de precisión. De tal manera que, a diferencia de los tumores HER2 positivo y de los tumores receptores hormonales positivos, donde tenemos una clara diana terapéutica, donde podemos ir dirigidos de manera específica, el cáncer de mama triple negativo es mucho más heterogéneo. De tal manera que, para ir a una medicina individualizada y una medicina de precisión, es nuestra misión hacer una caracterización molecular de los tumores triple negativos. Por ejemplo, los tumores triple negativos, el 80% tienen déficit, tienen mutaciones en P53, que es un gen supresor. Es difícil dirigirse a él, ¿no?, porque está mutado. También tienen mutaciones en PI3 quinasa, tienen pérdida de PTEN, que también hace activar la ruta de señalización intracelular, ganancia de CMYC. Importante conocer que tienen una cierta inestabilidad genómica en los genes que reparan el DNA. Muchos tienen mutaciones germinales en BRCA. Otros, aunque no tengan la mutación germinal en BRCA, como bien sabe el doctor Juan de Lava, pueden tener alterado el BRCA por cambios epigenómicos, como pueden ser metilación del promotor. Y importante conocer también que están asociados también a infiltración linfocitaria, y podemos utilizar esos mecanismos inmunes para poder revertir y controlar la enfermedad. No da tiempo a hablar de todos los pathways, pero sí podemos hablar de los más interesantes desde un punto de vista clínico actual. Me imagino que el doctor Juan de Lava os comentará un poquito más en profundidad el futuro inmediato, ¿no? Uno importante es los inhibidores de PAR, de una enzima de reparación del DNA. Fíjense cómo hemos sido capaces de enseñar a la célula tumoral que se muera, es decir, inducir lo que le llamamos una letalidad sintética. La célula tumoral tiene dos mecanismos para reparar los daños que tiene de su DNA. Uno es una cadena enzimática que se llama BRCA y otro una cadena enzimática que se llama PARP, ¿no? De tal manera que en aquellos tumores en los que hay una mutación de BRCA, nosotros podemos inhibir PARP con medicamentos, y de tal manera que esa doble inhibición de los dos mecanismos de reparación enzimática hace que la célula sea incapaz de reparar los daños que tiene, y le haga inviable y que no se pueda dividir, y por lo tanto entra en apoptosis, lo que se llama letalidad sintética. Es decir, de nuevo, el conocimiento de la biología nos ha llevado a poder prolongar la vida de las pacientes con calidad en aquellas mujeres que tienen mutaciones en BRCA. Otra posibilidad es el campo de la inmunoterapia. Entonces, como saben, uno de los mecanismos que tiene la célula tumoral es evadir, escapar los mecanismos del sistema inmunológico. Concretamente, hay un pathway, hay una ruta en el que intervienen dos proteínas, PD1 y PDL1, que se encargan de inhibir la actividad antitumoral de los linfocitos T, de su capacidad supresora. Si somos capaces de diseñar terapias específicas que vayan precisamente a estos pathways, a estos marcadores, podemos enseñar al sistema inmunológico a poder recuperar su actividad antitumoral y, por lo tanto, mejorar la eficacia de los tratamientos. En otro orden de cosas, tenemos la enfermedad HER2 positiva. La enfermedad HER2 positiva es una enfermedad, es un subtipo molecular importante porque tiene la sobreexpresión de una proteína de membrana que se llama HER2, que está codificada por un oncogen importante driver, que es el oncogen CERV2. Está sobreexpresado en aproximadamente el 15 al 18% de los tumores de cáncer de mama, y por sí solo es un factor pronóstico, de mal pronóstico, independientemente de cualquier variable, pero también es un factor predictivo. Es decir, podemos dirigirnos a esta proteína para poder revertir la salud de nuestras pacientes. En este sentido, podemos dirigirnos a esta proteína que, como le comentaba, es muy importante, bien controlando, inhibiendo la proliferación de las células que sobreexpresan HER2 con anticuerpos monoclonales que van al dominio extracelular del receptor, o bien inhibiendo la actividad enzimática que acontece en esta familia de factores de crecimiento epidérmico HER2.
En ese sentido, tenemos una tercera explosión y evolución de tratamientos que sin duda van a mejorar el pronóstico de nuestras pacientes, van a aumentar el número de mujeres que vamos a curar en etapas iniciales y localmente avanzadas y al menos van a controlar la enfermedad y van a permitir que las pacientes con cáncer de mama metastásico vivan más y vivan mejor. Aquí tienen la serie de fármacos que están ya aprobados en clínica. Hay 7 fármacos aprobados por la FDA en Estados Unidos, hay 5 aprobados en Europa y 4 los tenemos accesibles en España, y en todos estos estudios clínicos hemos participado oncólogos españoles, con lo cual estamos a la espera, y aquí lanzo un llamamiento a que sean una realidad y estos fármacos que están aumentando la vida de nuestras pacientes sean una realidad para la población desde el punto de vista asistencial. Fíjense cómo, por ejemplo, en cáncer de mama metastásico, cómo hemos doblado la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en la última década gracias al conocimiento de la biología de la enfermedad, conocer los mecanismos de resistencia a los fármacos y cómo podemos revertir la resistencia y aumentar la supervivencia de las pacientes. En otras palabras, las pacientes están consiguiendo vivir más y vivir mejor. Y uno de las novedades son los que se llaman los antidrug conjugates, los fármacos que están conjugados con anticuerpos, que son auténticos caballos de Troya. Estamos aprendiendo a utilizar trastuzumab como si fuera un caballo de Troya y metiendo pequeñas dosis de citotóxico en el propio corazón de la célula tumoral utilizando esos mecanismos, y sin duda es uno de los avances más importantes en los últimos años. Es una realidad ya y en el futuro próximo tendremos más posibilidades con estos fármacos. Y finalmente, 3 minutos para hablar de la enfermedad luminal. La enfermedad luminal es sin duda el cáncer más frecuente, el cáncer de mama más frecuente. Aproximadamente el 65 al 70% de las mujeres con cáncer de mama sobreexpresan los receptores hormonales positivos. Y fíjense, el primer tratamiento sistémico de cáncer de mama luminal fue hace aproximadamente 125 años, con un cirujano que se llamaba George Besson, ¿no? Hasta entonces se pensaba que el cáncer de mama se extendía como si fuera una mancha de aceite cada vez más grande, y que había que mutilar y que había que hacer cirugías muy abrasivas y muy amplias, ¿no? Sin embargo, George Besson demostró que haciendo una doble anesectomía en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama se inducía una respuesta antitumoral. Es decir, fue la primera persona que abordó desde un punto de vista sistémico el cáncer de mama. Paul Ehrlich, que fue premio Nobel de Medicina, padre de la inmunología en 1912-1911, es el padre de la teoría de la bala mágica, es decir, un antígeno, un anticuerpo. Es el padre de una medicina personalizada, es decir, vamos a ver cuánto diferente es la célula tumoral de la célula normal, a ver si podemos diseñar terapias específicas para las células malignas y no las células normales. Y eso es una realidad en oncología y particularmente en la enfermedad luminal. En este sentido, los avances más espectaculares es enseñar a la célula tumoral que ponga el freno en el ciclo celular. Aquí el freno es un poco esquemático, es en esta proteína que ven en rojo que se llama retinoblastoma, que es el guardián del ciclo celular, es el freno del ciclo celular, y en la célula tumoral se está produciendo una activación de un complejo proteico que están regulando el ciclo celular, y esa señal la podemos interferir, la podemos inhibir gracias a los denominados inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina, es decir, inhibidores de la capacidad enzimática de estas proteínas, con lo cual restauramos el freno del ciclo celular, frenamos la proliferación celular y la célula entra en apoptosis y por lo tanto controlamos la enfermedad. Esto es una realidad ya, y gracias a estos avances está cambiando el abordaje de las mujeres con cáncer de mama. Ya voy finalizando.
Otra posibilidad también es conocer cuáles son las rutas de señalización intracelular que están favoreciendo la progresión tumoral y la resistencia a la terapia endocrina. En ese sentido, una de las rutas más importantes es la denominada PI3 quinasa AKT-mTOR, que es una ruta que tiene que ver con la supervivencia celular, metabolismo, proliferación, crecimiento y que está activada en aproximadamente el 40% de las mujeres con cáncer de mama luminal. Tenemos diferentes proteínas que son potencialmente accionables y podemos frenar la activación de esta proteína y por lo tanto restaurar la sensibilidad a la terapia endocrina en este caso y por lo tanto controlar la enfermedad y conseguir que nuestras mujeres vivan más tiempo. Y finalmente tenemos una serie de mutaciones adquiridas. Las más importantes son las mutaciones que acontecen en el gen que codifica el propio receptor estrogénico, que es el gen SR1. El conocimiento de dónde se producen esas mutaciones nos da a los clínicos, nos genera conocimiento para testar hipótesis, por eso es tan importante la investigación, tenemos que ir conversando estas hipótesis para seguir avanzando en el control del cáncer de las pacientes. Bueno, y en cualquier caso, si se dan cuenta, a medida que sometemos a las células tumorales a una presión terapéutica con diferentes tratamientos, se pueden ir subseleccionando diferentes clonas celulares que son cada vez más heterogéneas y cada vez más agresivas. Por lo tanto, esto nos enseña que debemos de tratar con los mejores medicamentos al principio de la enfermedad, cuando la enfermedad es más uniforme, ¿no? Con lo cual, de nuevo, ya un lanzamiento a permitir que nuestros pacientes puedan tener los mejores tratamientos muy al principio de su enfermedad, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado el cáncer de mama en los últimos años. Estas son las categorías de mutaciones clínicamente accionables, es decir, que podemos modificar la historia natural de la enfermedad en cáncer de mama. Entonces hay varias categorías. La categoría 1 es una categoría inequívoca de beneficio, de aumento de la supervivencia, y luego hay otra serie de categorías de mutaciones en el que vamos a ir testando y vamos a ir explorando diferentes posibilidades. Fíjense la cantidad, todo el campo de investigación que tenemos que hacer los oncólogos clínicos y los oncólogos moleculares para poder mejorar. Todavía hay espacio para mejorar la curación de nuestras pacientes, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, José Ángel. Excelente presentación y capaz de compactar en tan poquísimo tiempo múltiples avances en cáncer de mama. Y igual que le he dicho a la doctora Yud, tenemos varias preguntas para resolver después en el debate. A continuación, el doctor Juan de la Haba, creo que es una persona que tampoco necesita una gran presentación. Cualquier oncólogo que se ha formado a nivel andaluz sabe perfectamente a quién hay que dirigirse si hay que consultar algún caso de cáncer de mama que sea complejo, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y recientemente nombrado coordinador científico del Instituto de Investigación Biomédica de Maimónides de Córdoba. Nos va a hablar sobre los avances que se esperan en los próximos 3 años en cáncer de mama. Adelante, Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Un título muy sugerente. ¿Qué avances se esperan en los próximos 3 años? Si hiciéramos caso a Carlos Gardel, que venía a decirnos que 20 años no son nada, 3 años, pues bueno, la verdad es que 3 años es un suspiro y bueno, pues sí que esperamos cambios y me venía a la cabeza pues un titular que publicaba la Sociedad Española de Oncología Médica y que venía a hacer referencia, a ver si consigo pasarlo. A ver. Creo que es haciendo clic sobre la presentación, Juan. Sí, le estoy dándolo. Lo que pasa es que no funciona y le he dado clic en la pestaña también naranja. Ahora, perfecto. Como decía, curiosamente, SEOM nos hacía un llamamiento a la sociedad española en general y en concreto a nuestras autoridades
diciendo que, bueno, que los nuevos fármacos se hacen viejos esperando su aprobación, y marcaba justo en 3 años el tiempo promedio de aprobación de fármacos que ya habían demostrado un beneficio y siguiendo todos los cauces rigurosos que implica asumir la evidencia científica, es decir, habiendo hecho el camino correcto para poder demostrar eficacia. Pues bien, en nuestro país el promedio es de 3 años y me daba pistas este concepto que publicaba la Sociedad Española de Oncología Médica para hacerles la siguiente presentación. No me pasa. Bueno, si me pueden pasar a la siguiente, perfecto. La pregunta que voy a abordarle en las próximas 6-7 diapositivas es ¿qué fármacos tienen aprobada la agencia regulatoria que habitualmente encabeza las aprobaciones, que es la FDA americana? Y bueno, ¿de qué estamos pendientes de poder utilizar en nuestro país? Algo que espero que ocurra y me encantaría que se equivocara por exceso la Sociedad Española de Oncología Médica, algo que va a ocurrir en los próximos 3 años, y es que podremos utilizar estos fármacos que durante este último año, desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, han sido aprobados por la FDA, señalando de que aquí en este listado hay fármacos que se aprobaron hace más tiempo y que todavía no podemos utilizar, como pudiera ser el ejemplo del inhibidor de PARP, el olaparib, en cáncer de mama. Y me salía este listado pues, de 7 fármacos que muy rápidamente voy a pasar a revisarles la evidencia científica y que creo que van a formar parte de nuestro botiquín para el oncólogo médico que trabaje en España y de verdad que así lo deseo. Siguiente diapositiva. El primero de ellos fue la publicación, ya veréis que son todos trabajos publicados en New England, publicados durante el año 2019 y año 2020, y todos trabajos que han supuesto la aprobación de dicha indicación. El primero de ellos fue el trabajo SOLAR-1, es un trabajo que prueba y testa el uso de un inhibidor de la vía del fosfatidilinoestol 3 quinasa, en una situación específica, es decir, cuando esta vía y esta proteína está alterada su expresión debido a la mutación, nos lo vamos a encontrar aproximadamente en un 40% de los cánceres de mama receptor hormonal positivo y demuestra un impacto realmente significativo de prácticamente el doble de tiempo a la progresión. El escenario eran pacientes diagnosticadas de cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo que habían recibido una línea previa de tratamiento hormonal y se combinaba con fulvestrant, fármaco de impacto en una situación de hormonosensibilidad y que abre el escenario para este grupo de pacientes que suelen dar bastantes gratificaciones a los oncólogos que vemos y tratamos el cáncer de mama. Siguiente diapositiva. El segundo de los fármacos, esta publicación corresponde al año 2018, hace referencia al uso de inmunoterapia en un anti-PDL1, el atezolizumab, en combinación con el nab-paclitaxel. Este estudio, que estuvo rodeado de cierta controversia, ya que publicaban datos de supervivencia, objetivo para el cual no estaba diseñado el estudio, ha presentado datos actualizados de eficacia en el último Congreso Europeo de Oncología Médica, donde muestra un beneficio estadísticamente significativo y clínicamente significativo también, no solo en tiempo a la progresión, sino también en supervivencia para el grupo de pacientes con expresión de PD1. Siguiente trabajo. Siguiente diapositiva, perdón. De nuevo, otro New England, publicado el año pasado, donde un nuevo inhibidor de la vía de PARP, en este caso el talazoparib, en pacientes que habían recibido tratamiento previamente, vuelve a confirmar que inhibir la vía de PARP, la vía de la poliadenosil ribosa fosfato, tiene un impacto clínico en este grupo de pacientes. Es un grupo de fármacos, en mi opinión, los inhibidores de PARP, que demuestran actividad y que están pendientes de ser mejor ubicados en el escenario clínico de las pacientes que tienen mutación en la vía germinal y, por qué no, también en la vía somática a nivel de BRCA1 y BRCA2. Pero no me cabe la menor duda que es una oportunidad
para un grupo no pequeño de pacientes. Siguiente. Un inhibidor de tirosinquinasa muy específico, en concreto de la vía de ER2, el tucatinib, que también ven a la luz datos de eficacia con diferencias en pacientes muy politratadas. Todas estas pacientes habían recibido tratamiento con terapias anti-ER2, trastuzumab, pertuzumab, TDM1, y donde el número de pacientes que no habían progresado a los 12 meses prácticamente se triplica cuando utilizábamos el tucatinib. El tucatinib muy recientemente ha visto otra publicación muy interesante. En este ensayo prácticamente un poco menos de la mitad de las pacientes tenían metástasis cerebrales y las pacientes que reciben tratamiento con tucatinib demuestran una evolución mucho mejor. Por tanto, fármaco muy interesante que espero que forme parte del arsenal terapéutico en los próximos 3 años. Siguiente diapositiva. El sacituzumab govitecan. Necesitamos tratamientos eficaces para los tumores triple negativos. Hemos visto que la vía de la inmunoterapia puede ser una opción. Hay un receptor que bajo mi punto de vista es muy interesante, que es el TROP2. Pues bueno, tenemos un inmunoconjugado entre lo que sería un inhibidor de topoisomerasa y un anticuerpo monoclonal anti-TROP2, anti este receptor que tenemos fundamentalmente en los tumores triple negativos, y llamaron la atención en otro New England el porcentaje de pacientes tan importante en las cuales se induce una reducción objetiva del tamaño tumoral. Siguiente diapositiva. Bueno, parece que no tiene interés, bajo mi punto de vista sí. La comodidad de administración de los tratamientos creo que forma parte del desarrollo y del buen hacer que tiene la medicina. No es solamente el poder tener mejores fármacos, sino fármacos que sean más cómodos para los pacientes, y este es un ejemplo de ellos. La administración conjunta de trastuzumab y pertuzumab. La FDA ha aprobado también en este año el PESGO. Es una combinación de administración subcutánea de trastuzumab y pertuzumab, que no cabe la menor duda que viene a dar comodidad a tratamientos de muy larga duración y que realmente pueden facilitar a pacientes que tengan dificultad para el desplazamiento en zonas de una amplia dispersión geográfica, el poder recibir un tratamiento con todas las garantías, y este es un ejemplo de ello. Siguiente y última. Este es un fármaco también muy interesante y que va a dar mucho juego, en mi opinión. Como decía José Ángel, el poder utilizar inmunoconjugados que actúen como de caballo de Troya y que impliquen la introducción de fármacos dentro de la célula donde llegue realmente a ser eficaz, es el ejemplo del deruxtecan. También el pasado año se vieron datos publicados de este fármaco en tumores ER2 positivos en combinación con trastuzumab, sí, con capecitabina, quiero recordar. No, miento, ese era el tucatinib. El trastuzumab deruxtecan estaba en uso individual y, bueno, los datos también muy llamativos en cuanto a la tasa de respuestas objetivas. La mayor parte de las pacientes hicieron una respuesta objetiva y, bueno, datos pendientes de confirmar en ensayos clínicos posteriores, pero que han supuesto ser suficientemente importantes como para que la FDA obtenga de la aprobación para su uso en clínica, pendiente del resultado de otros ensayos clínicos. Siguiente diapositiva. Y no cabe la menor duda de que también en los próximos años vamos a vivir algo que desde el punto de vista clínico ya empieza a ser, y es el uso de la secuenciación bien dirigida a tumor sólido o bien a través de biopsia líquida. Va a empezar a ser una realidad en muchos de los hospitales de nuestro país, de cara a poder utilizar este grupo de fármacos, algunos de ellos de los que les he presentado, de cara a poderlo utilizar también en la práctica clínica. Por lo tanto, el esfuerzo que tendremos que hacer en 3 años, que como ya digo, que para Carlos Gardel seguro que no es nada, pero nada, tendrá que ser importante si queremos poder ofertar a nuestras pacientes en nuestro país el mejor tratamiento posible. Y nada más, muchas gracias y agradecerles la invitación a este EcoTalks.
Pues muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Ha quedado bastante resumido lo que nos viene en los próximos años y creo que todos estamos deseando tenerlos en nuestro botiquín para poder emplearlos, algunos con mayor fuerza, otros vendrán y también demostrarán su eficacia como se ven en los ensayos clínicos, ¿no? Hay varias preguntas por parte de los participantes. Voy a intentar, yo creo que puede ser interesante que, aunque lance la pregunta, a lo mejor, pues, si es sobre screening de cáncer de mama para la doctora Yuch, no quiero que sea cerrada, sino que sea una discusión un poco entre todos los panelistas, ¿no? Y una de las primeras preguntas que creo que está preocupando mucho a la población, Ana, es si la pandemia ha podido afectar desde el punto de vista del diagnóstico precoz al cáncer de mama, si se han parado los métodos, los screening, ¿no? A nivel nacional, y si esto se está resolviendo en los próximos meses o si está ya resuelto. Sí, yo tengo que decir que sí que se pararon para el screening, para no suponer un exceso de personas para que acudieran a los programas de screening. Se cerraron, por lo menos en mi comunidad, se cerraron durante 2 meses, abril y mayo, y junio ya se abrió los programas de screening. Sí que hemos visto que además no solo los programas de screening pueden haber retrasado el diagnóstico de mujeres para detectar tumores pequeños, sino el miedo de las mujeres a acudir a los hospitales si se han notado algo o para detectar tumores de intervalo. Con lo cual yo creo que cuando hagamos el estudio que desde SEOM también se está intentando realizar, que es ver qué diferencias hay de la detección de tumores en época no de pandemia y en la época de pandemia, para sacar datos con evidencia científica que nos permitan decir esto. Sí que ha podido afectar y yo creo que estamos viendo algunos tumores más evolucionados. Sí, yo también tengo que decir que esa es mi impresión, Ana. Estoy de acuerdo contigo que es posible que esos 2 meses hayan podido influir en el retraso del diagnóstico, especialmente en las sintomáticas, ¿no? En el miedo a acudir más que las propias detectadas por el diagnóstico precoz. No sé si los demás tenéis la misma percepción o no. Sí, no sé, José Ángel o Juan, ¿tenéis la misma impresión? Sí es cierto que en el momento del primer pico epidémico, en la que estaban colapsadas los recursos sanitarios, ya había una prioridad emergente en el colapso de UBIs, ocupación hospitalaria, ocupación de urgencias. Algunos recursos asistenciales, tanto diagnósticos como terapéuticos, quedaron en un segundo plazo para priorizar una situación emergente. Se retrasaron cirugías de mama, los oncólogos intentamos buscar terapias primarias y sistémicas para intentar llevar al mejor puerto situaciones difíciles. Se anularon estudios mamográficos y, como comentaba Fernando y Ana, dejaron las pacientes de venir por miedo. En ese momento, estamos hablando de abril, aproximadamente el 37% de las infecciones por COVID acontecían en hospitales, con lo cual eso también generaba una alarma. Y, como ha dicho recientemente el presidente de la Sociedad Española de Oncología, Álvaro Rodríguez Lescure, la incidencia del cáncer de mama es la que es. Y el retraso en un diagnóstico nos va a obligar, pues, a hacer un esfuerzo mayor porque podemos encontrarnos ahora pues tumores quizá detectados en estadios un poquito mayores a los que nos comentaba la profesora Yu hace unos minutos, que fíjense cómo en el screening casi el 80% de lo que detectábamos hace el año pasado, 80% eran etapas 0 y 1, ¿no? Entonces estamos cruzando los dedos para que no ocurra, pero nos estamos preparando para quizá
empezar a tener como una incidencia de tumores más localmente avanzados en los que tenemos que afinar mucho el recurso integral para poder curar a estas enfermas, ¿no? Entonces, bueno, es desde SEON y desde GEICAN lanzamos la alarma, estamos preparados para asumir ahora quizá mayor incidencia de tumores más localmente avanzados y, desde luego, para prestar el beneficio asistencial que se merece cada una de las mujeres que atendemos. Yo tengo que decir que en mi hospital esto ha obligado a los cirujanos, y creo que ha venido para quedarse y creo que es una experiencia buena. No hemos anulado cirugías de mama, pero como acudían menos, se han hecho menos. Pero lo que sí que ha ocurrido es que hacemos las cirugías de mama sin ingreso. Es decir, porque ahora también tenemos la ocupación de camas máxima, con lo cual la cirugía de mama se está haciendo sin ingreso. Están todo el día, se operan por la mañana, están por la tarde en lo que nosotros llamamos despertar y se van a sus casas. Y la verdad es que no hemos tenido, en todo lo que llevamos desde la pandemia haciendo este tipo de cirugía y rápidamente a su casa, sin ingreso, nos está yendo fabuloso. Sí, eso es muy interesante, Ana, y así es. Hay otra pregunta sobre screening, bueno, preguntan si hay otros grupos poblacionales que se pudiesen beneficiar. Han preguntado si en edades más precoces, incluso por debajo de 30 años, sería adecuado hacer screening. Yo lo que sí me gustaría preguntarte, Ana, es si, independientemente, lógicamente, de ese tramo de edad entre 50, 70 años, 45, 75, si pudiésemos, desde los sistemas de salud, identificar personas sanas con algunas características de su mama que sean de alta densidad, o pacientes que tengan antecedentes familiares que sí se puedan beneficiar de una manera mayor de unos programas de screening más eficaces, ¿no? De un grupo, digamos, que tengamos identificado con una pequeña alarma por encima, que sean más adecuadas, ¿no?, de ir a un programa de prevención, ¿no? Primero, decirte que la edad más joven, tanto por la incidencia, porque el número de pacientes que se diagnostican menores de 45 años es un número que no sirve para hacer un screening poblacional, porque es la incidencia mucho más baja y no compensaría hacer un screening poblacional en ese grupo de pacientes. Y segundo, porque no tenemos un método eficaz y válido, como es la mamografía, para realizar a ese grupo de pacientes. Podríamos decirles que no tienen nada con una mamografía y ser una mamografía con una densidad muy alta y no poder haber visto cualquier alteración que pueda existir. Por tanto, yo creo que debe individualizarse en las mujeres jóvenes lo que es el screening. La autoexploración no se ha demostrado que pueda ser un método válido, pero para que cualquier mujer se note cualquier anormalidad en la glándula mamaria, puede ayudarnos en este grupo de edad, y nada más se notaran cualquier alteración, deben acudir. Y debe haber circuitos rápidos oncológicos para ese grupo de pacientes. Nosotros tenemos establecido un circuito rápido con primaria, y cualquier alteración que encuentran en la mama van a remitir la paciente por este circuito y va a ser más rápido todavía que el screening para diagnosticar cualquier alteración. Y estoy de acuerdo que en las mujeres mayores de 75, 70 años, ahí estamos trabajando, se está trabajando en todas, en sacar un índice que nos pueda decir, y en esto, como ha dicho Juan de Lava, la biopsia líquida, estamos haciendo un trabajo junto con Emilio Alba de determinar qué mujeres pueden tener una alteración antes de tener un cáncer de mama y que pueda ser detectable por estos métodos y que constituyan una población
de mucho mayor riesgo y se pudiera hacer un screening dirigido, no para todas las mujeres mayores, pero sí para aquellas que demostraran un índice de factor de riesgo mayor. Hay otros índices que se están trabajando, el Black and Risk, es decir, hay muchos estudios que estamos intentando ver cómo sacamos factores predictivos de esa alteración de la mama en ese grupo que no coge ni va a poder coger nunca un programa de screening. Porque pensar que un programa de screening tiene que ser eficaz, tiene que ser válido, y si no es válido, está gastando o haciendo exploraciones no válidas a un grupo de mujeres muy alto. Pues así es. José Ángel, yo quería preguntarte si tuvieses que quedarte con los 3 mejores avances de cáncer de mama metastásico que han aparecido en los últimos años, uno por cada subtipo de enfermedad, luminal, HER2 triple negativo. ¿Cuál crees que serían para ti esas 3, digamos, revoluciones que han aparecido en el tratamiento del cáncer de mama metastásico? Bueno, pues te comentaré que los 3 que se me ocurren tienen un denominador común, que se han diseñado en ensayos clínicos en los que hay una participación muy importante de la oncología española. Eso es lo primero que tenemos que comentar. A mí, en la enfermedad luminal, se me ocurre que el avance más importante, desde luego, son los inhibidores de la ciclina dependiente de quinasa. Ha cambiado la historia natural de la enfermedad. Estamos consiguiendo que las pacientes vivan más y mejor. Hemos abandonado esas quimioterapias anacrónicas que estéticamente eran muy lesivas para las pacientes, esas caras quimioface, esas alopecias, esas venopunciones, cambios dérmicos y físicos por tratamientos médicos gracias a un profundo conocimiento de la biología de la enfermedad. Y es que las pacientes con cáncer de mama metastásico luminal en primera línea, gracias a estos avances, no parece que están enfermas. En la enfermedad HER2 positiva, sin lugar a dudas, como comentaba Juan de Lava, los mayores avances vienen con las combinaciones de los denominados inmunoconjugados, los antidrug conjugates, los caballos de Troya, es decir, inducir como el viejo sueño de Paul Ehrlich, como si fuera una bala mágica, y ver qué debilidades tiene la célula tumoral para llevar el fármaco exactamente como si fuera una diana terapéutica justo a la célula tumoral. Y en ese sentido, TDX, trastuzumab deruxtecan, DS8201, es el fármaco que se llama así TDX, está consiguiendo una tasa de respuesta y supervivencia libre de progresión increíbles, y esperemos que se consoliden. Y en enfermedad triple negativa, bueno, la inmunoterapia nos genera todavía muchas preguntas, vamos alcanzando respuestas, pero seguimos teniendo preguntas. Sabemos que su actividad quizás es más modesta que en otros tumores sólidos, pero la aprendemos a poner en primera línea en combinación con quimioterapia en función de la expresión de una serie de proteínas, ¿no? Entonces tenemos que ir afinando un poco más, pero yo creo que eso no sé si Ana y Juan comparten un poco. Yo creo que son los 3 pilares de los avances actuales y bueno, a lo mejor hay algún detalle que quiera comentar Juan, no sé si... Yo creo que has dado en la clave, es decir, yo creo que son los 3 avances para cada uno de los subtipos y no te corregiría en nada, José Ángel, absolutamente nada, completamente de acuerdo. Creo que, bueno, en cáncer de mama siempre la ilusión va por delante, y ilusión que además se convierte en realidad en muy poquito tiempo, es decir, hemos visto cambios muy rápidos en tumores que hace nada iban muy mal, y la mayor parte de ellos pues terminaban con la vida de la paciente en un corto periodo de tiempo. Y bueno, y efectivamente son pacientes que cualquiera diría que están enfermas. Hay veces que, bueno, tienes que saber si es el familiar o es la propia paciente el que entra por la consulta, porque no tiene ningún estigma de paciente metastásica tumoral. Y yo creo que eso es un avance en la calidad de vida importante de nuestras pacientes, con independencia del beneficio clínico que produce. Y creo que lo has descrito perfectamente. Yo marcaría esos 3 mismos
hitos que con respecto a la inmunoterapia en triple negativos, es que la enfermedad triple negativa, es que su propio nombre lo indica, es que no tenemos nada que la defina y la llamamos triple negativa no porque sea 3 veces mala, como dicen algunas pacientes, sino porque es que no tenemos ningún marcador que defina y que encuadre bien. Y los que tenemos, pues todavía no hemos conseguido tocarlos de una manera eficaz, como puede ser estados mutacionales en BRCA, que sabemos que hay algo ahí que funciona, pero que falta conocer un poquito más o una combinación que realmente haga lucir bien esa actividad que tienen los inhibidores de BRCA. Y creo que igual con la inmunoterapia, hay señales que son importantes, ese incremento en algunos estudios de las tasas de respuesta patológica completa. Bueno, datos de supervivencia. La supervivencia siempre hemos dicho que es un marcador muy robusto a la hora de hacer investigación clínica y aunque efectivamente en el estudio no estaba prevista analizar la supervivencia, los datos están ahí. Es decir, y siempre vamos buscando impacto en supervivencia en este grupo de pacientes y por fin tenemos datos en un grupo donde nunca hemos visto ese impacto en supervivencia. Pues bueno, se vuelven a confirmar los datos que se han presentado en ESMO en cuanto a la supervivencia, en este caso de atezolizumab. Y no podemos mirar a otro lado y ser tan puristas cuando tenemos esos datos de eficacia en cuanto al número de pacientes que fallecen, insisto, en una situación donde la evolución es tan mala. Esto no es la intensificación, esto tiene método científico y bueno, pues sí, habrá que esperar un poquito para confirmar estos resultados, pero insisto, creo que es una ilusión que vamos a convertir en realidad muy pronto. El gran reto lo tenemos realmente en que sean fármacos que desde el punto de vista social y para todas las pacientes en nuestro país, nuestro concepto de sanidad universal, tengan un precio asequible y que se equilibre bien el acceso de la sociedad y la posibilidad de pagarlos. Yo creo que ahí es quizás el gran reto que tenemos y que ahora como excusa pues lo están demorando. En el Ministerio 3 años, no tiene ningún sentido el abordar un problema demorando la aprobación de los fármacos. No tiene ningún sentido abordar un problema guardándolo en el cajón. Los problemas se abordan sacándolos en la mesa y buscando soluciones porque detrás de ello hay mujeres que están esperando un tratamiento. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con José Ángel, de cuáles ha definido como los importantes, y con Juan. Y añadiría una cosa más, creo que no teniendo nada como no tenemos para el triple negativo, el tener un tratamiento como es la inmunoterapia que nos da esa señal y además para un subgrupo de pacientes que aunque no tenemos muy claro el biomarcador, pero está claro que en el estudio es la expresión de PDL1 y esto es importante para seleccionar el subgrupo que se beneficia. Y por otra parte, yo creo que lo que sí que nos queda por conocer es por qué con unos fármacos funciona, como en el nab-paclitaxel, y en cambio con paclitaxel no nos funciona. Es algo que no terminamos de entender, pero que nos dé señales también en la neoadyuvancia, esto es muy importante. Y lo que no tiene sentido de ninguna manera son el no aprobar los fármacos cuando nuestras pacientes los necesitan. Esto no tiene ningún sentido que no vayan con la rapidez que deberían de ir, que lo quiten de otras cosas, es decir, que lo subvencionen los servicios públicos, que no podemos dejar de tratar a nuestros pacientes. Yo me resisto totalmente a no tratar una paciente neoadyuvante con doble bloqueo o con enfermedad residual con TDM1. Es decir, no tiene ningún sentido y esto es muy importante. Y otra cosa de las que ha dicho Juan, yo creo que es muy importante, el doble bloqueo subcutáneo, es decir, el estudio FEGO y otro estudio realizado con subcutáneo nos da claramente qué ha supuesto el subcutáneo de trastuzumab para las pacientes, no tener que venir y sentarse en un sillón media hora, 3/4 de hora o 1 hora para administrarse un fármaco intravenoso cuando lo tenemos de forma subcutánea y con 13 minutos sería suficiente.
con lo cual no puedo entender que esto no se apruebe y no tenga una celeridad en su aprobación del reembolso de costes, porque aprobados están, tanto por la FDA y la mayoría por la EMA, y que luego haya un veto por parte del pagador, vamos a decir así, que es el gobierno. Yo creo que hay otros sitios para poder ahorrar, para poder no gastar, pero en fármacos y en formas de tratamiento no. Y luego yo destacaría otra cosa también para el futuro, como ha dicho Juan, que es los nuevos métodos de diagnóstico. La biopsia líquida va a jugar un papel muy importante en un futuro que ya no es futuro, ya es proximidad, ya lo estamos. Nos falta refinar mejor qué tenemos que detectar en la biopsia líquida, pero va a ahorrar también mucho intervencionismo a las pacientes. Y estoy 100% de acuerdo con José Ángel y con Juan. Total. Y así es. Y bueno, casi para terminar, para Juan, una pregunta que ya que hemos hablado que la enfermedad quizás triple negativo sea la que menos perspectivas tiene, ¿no? Y de acuerdo con Ana con lo que decía, ¿no? ¿Crees que puede aportar esto el papel de la biopsia líquida y los paneles NGS para intentar en los próximos años buscar alguna ruta metabólica, alguna diana terapéutica que pueda aparecer precisamente para este tipo de enfermedad, ¿no? Tan devastadora cuando se presenta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que además en el concepto de enfermedad cambiante bajo la presión terapéutica. Y bueno, pues empezamos a tener ya casos muy aislados en las cuales, pues bueno, buscando un poco en situaciones desesperadas, pacientes muy jóvenes en el cual empieza uno a tirar de la biopsia de la enfermedad metastásica y empieza a utilizar NGS buscando alguna alteración molecular y que, bueno, que da la casualidad de que tenemos un ensayo clínico, si no en nuestro hospital, en cualquier hospital de nuestro país, en el cual podemos remitir a la paciente y tener la impresión de haber hecho las cosas como hay que hacerlas o como se van a hacer en el futuro. Y es decir, diagnosticar mejor molecularmente y buscar la opción terapéutica dirigida. Insisto, si no la tenemos en casa, fuera de casa. La gente está dispuesta en ocasiones a hacer todo lo posible, incluso sabiendo de antemano que no se van a curar por vivir un poco más. Yo creo que es importante tener esa actitud de futuro en el sentido de diagnosticar mejor molecularmente enfermedad triple negativa, donde, bueno, existen otras opciones que ahora mismo están en investigación y que el ensayo clínico se convierte en el salvavidas o el salvatiempo, me gustaría llamarlo de esa manera, a lo mejor de una forma más prudente, de un grupo de pacientes importante. La enfermedad triple negativa es una enfermedad para la que hay que tener en nuestro hospital o en hospitales cercanos ensayos clínicos que amplíen la oportunidad de la paciente de los que vengan. Pues creo que con esto podemos dar por finalizada la tarde. Estamos dentro de horas y creo que ha sido una tarde muy productiva. Muchísimas gracias a Ana, a José Ángel, a Juan por sus presentaciones, magníficas presentaciones y sobre todo por la discusión que siempre aporta y bueno, esperemos que en las próximas EcoTalks estemos todos disponibles para atenderlas, ¿no? Un lujo de compañía. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un gusto poder compartir con todos vosotros esta tarde. Y pues igualmente, es un placer, es una satisfacción el pasar este rato con monstruos como vosotros tres y nada, pues la verdad espero que haya sido de interés y que nos animemos pues eso, a seguir investigando y prestando y tratando la investigación que al final la hacemos por y para las mujeres y que sea y siga siendo una realidad en el futuro inmediato. Gracias por la invitación a la Fundación ECO. Sí. Bueno, yo decir que echo de menos el achuchón, que esto está bien, pero echo de menos el achuchón.
Bueno, para besos nosotros y virtuales. para toda la gente que está escuchando, ¿eh? Es decir, que eso es lo que tiramos de menos, porque somos muy de apretarnos y de tocarnos, ¿no? Esto de la distancia no nos va. Para nada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y esperamos en las próximas semanas. La próxima EcoTalks será el jueves 26 de noviembre y en este caso pues se abordará el tema de cáncer de pulmón no microcítico con el doctor Pazares moderando la mesa y 3 grandes ponentes como son Javier de Castro, Antonio Araujo e Ignacio Gilbazo. Estoy convencido que serán tan interesantes como la tarde de hoy. Muchas gracias a todos.